Viernes, 12 de septiembre de 2025. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 4. Registro digital, 203-1225. Tipo, jurisprudencia. Asamblea de ejidatarios. Plazo para impugnar la elección de los órganos de representación y vigilancia del ejido. Aplicación por analogía del artículo 61 de la Ley Agraria. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al pronunciarse sobre el plazo para ejercer la acción de nulidad de asambleas en las que se eligió los órganos de representación y vigilancia del ejido. Si bien ambos tribunales coincidieron en que debe existir un plazo para ejercer la acción, uno estimó que era posible aplicar por analogía el previsto en el artículo 61 de la Ley Agraria, mientras que el otro consideró que debía aplicarse el plazo genérico de 10 años previsto en el artículo 1159 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley Agraria. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el plazo para impugnar el acuerdo de la Asamblea de Ejidatarios sobre la elección de los órganos de representación y vigilancia del ejido es el de 90 días naturales previsto en el artículo 61 de la Ley Agraria, aplicado por analogía. Justificación. El artículo citado, que establece el plazo de 90 días naturales para impugnar la asignación de tierras, es aplicable por analogía a la acción de nulidad de la Asamblea Electiva Ejidal o Comunal, ya que en ambos supuestos se advierte la misma razón respecto de su finalidad, la eficacia de los acuerdos adoptados por la Asamblea, órgano máximo del ejido o comunidad. La semejanza entre lo que se persigue con la Asamblea de Asignación de Tierras, con la electiva de los órganos de representación y de vigilancia, se encuentra en su naturaleza jurídica como órgano supremo. En ambos supuestos se busca la eficacia de dicha Asamblea y la certeza de los actos que realiza. Así, la extensión que se hace de la aplicación del contexto normativo de dicho precepto respecto del plazo para ejercer la acción de nulidad de una asamblea constituye una garantía de seguridad y certeza jurídica que contribuye a la adecuada defensa de sus participantes en ambos supuestos. Por tanto, existe identidad de razón para que se aplique la misma regulación en ambas determinaciones de la asamblea, al ser el órgano supremo del ejido que define las reglas internas del mismo y toma decisiones sobre asuntos importantes como la administración de tierras y recursos, así como la elección de sus órganos de representación y vigilancia, los cuales dotan de personalidad jurídica a los núcleos de población ejidales y comunales. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 4. Registro digital, 203-1231. Tipo, aislada. Derecho a la educación superior de las personas servidoras públicas. La negativa de autorización para cursar un posgrado y su consecuente baja académica constituyen actos discriminatorios y de represalia encubierta, cuando se sustentan en un inadecuado desempeño de sus funciones al haber estado en resguardo domiciliario durante la pandemia por COVID-19, como medida sanitaria implementada para salvaguardar su salud. Hechos. Una policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México fue dada de baja de una maestría en la Universidad de la Policía de esa entidad federativa porque su superior jerárquico le negó la autorización para inscribirse. Ello, bajo el argumento de que no tuvo un adecuado desempeño en sus funciones y por necesidades del servicio. Contra la negativa y baja referidas promovió amparo indirecto, al estimar que configuraron un acto discriminatorio y de represalia en su perjuicio por ser una persona vulnerable que estuvo en resguardo domiciliario como medida sanitaria durante la pandemia por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. El juzgado de distrito sobreseyó el juicio al considerar que no se agotó el principio de definitividad, pues contra el acto reclamado procedía el juicio de nulidad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la negativa de autorización para que una persona servidora pública en situación de vulnerabilidad pueda inscribirse a un posgrado y su consecuente baja académica son discriminatorias y configuran una represalia encubierta cuando están sustentadas en no haber desempeñado sus labores adecuadamente por haber estado en resguardo domiciliario durante la pandemia por COVID-19, como medida sanitaria implementada para salvaguardar su salud. Justificación.
La negativa impugnada no supera un test de proporcionalidad estricto dado que no cumple un fin constitucionalmente imperioso, no es necesaria ni proporcional y transgrede los derechos a la igualdad, a la educación superior y al trabajo, además de que genera una diferencia de trato arbitraria porque no está vinculada con aquellas funciones que sí exigen una salud óptima, sino con la idoneidad de su perfil académico respecto de la cual no parece que sea impedimento tener una salud vulnerable, menos si aún en tal situación la persona aprueba el proceso de selección. A su vez, despliega una valoración oficial prejuiciosa y estigmatizante, porque está basada en un juicio negativo sobre el supuesto impacto que tiene la salud vulnerable de las personas servidoras públicas en demérito de sus aptitudes académicas y profesionales. En tanto asume que carecen de la capacidad para cursar exitosamente estudios superiores y, al mismo tiempo, cumplir con la prestación del servicio a su cargo. Finalmente, impone una restricción indebida bajo la apariencia de proteger un fin legítimo, seguridad pública, cuando en realidad es utilizada para interferir en su desarrollo académico y profesional como represalia por haber estado en resguardo domiciliario a pesar de que ello permitía proteger su salud. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3 de 4. Registro Digital, 203-1239. Tipo, aislada. Suspensión de plano en amparo indirecto. Es necesario aplicar un enfoque de derechos humanos al proveer sobre su concesión cuando se reclama de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV, la omisión de otorgar a una persona las medidas de ayuda que requiere por las secuelas derivadas de la comisión de un delito de alto impacto. Hechos: un periodista fue víctima de un delito de alto impacto que le provocó secuelas psicológicas, sensoriales y físicas. Una situación económica precaria que le impide cubrir sus necesidades médicas y una baja calidad de vida agravada principalmente por estrés y problemas de salud. Promovió amparo indirecto en el que reclamó de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV, la omisión de otorgarle medidas de ayuda por concepto de hospedaje, transporte, alimentos y atención médica a fin de pagar varias terapias de rehabilitación y una cirugía urgente. Solicitó la suspensión de plano para obtener esos recursos y el juzgado de distrito la negó, por lo que interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que al proveer sobre la suspensión de plano solicitada por una persona víctima de un delito de alto impacto contra la omisión de la CEAV de otorgarle medidas de ayuda para pagar la cirugía urgente que requiere por las secuelas físicas derivadas de su comisión, es necesario aplicar un enfoque de derechos humanos que sea cuidadoso de las singularidades que conlleva la reparación integral y que las armonice con el uso eficiente de recursos públicos. Justificación. La calidad de víctima y su correlativa obligación constitucional de reparación integral introducen especificidades contextuales, personales y normativas relevantes que deben tomarse en cuenta para evaluar la procedencia de la medida cautelar y para ponderar las mejores alternativas que conforme a la legislación aplicable puedan detener las omisiones reclamadas. Dicha calidad detona un conjunto de derechos de protección especial que en paralelo impone, y, a las autoridades administrativas encargadas de gestionar dichas medidas de ayuda, la obligación de realizar un análisis mesurado sobre la condición socioeconómica de la víctima, la repercusión del daño en su vida familiar, la eventual imposibilidad de trabajar como consecuencia de este, el número y edad de sus dependientes económicos y los recursos públicos disponibles, un estudio cuidadoso que armonice sus necesidades personales con el uso racional de recursos públicos, bajo principios de eficiencia, austeridad, transparencia, oportunidad y rendición de cuentas, entre otros. Que además sea especialmente sensible con el hecho de que existen otras personas, también víctimas, que pudieran enfrentar situaciones económicas todavía más precarias, sufrir repercusiones todavía más graves en su vida familiar o laboral, en suma, requerir con mayor apremio de esos mismos recursos, y 2, a los órganos jurisdiccionales de amparo, la obligación de armonizar esos derechos de protección especial con la suspensión del juicio de amparo a fin de salvaguardar la vida y la salud. Evaluar la procedencia de la suspensión vinculada con el otorgamiento de medidas de ayuda, sea de plano, incidental oficiosa o incidental a petición de parte. Ponderar tanto las implicaciones de ese marco normativo de protección especial y del derecho humano a la reparación integral, como el funcionamiento del sistema correspondiente y la observancia de varios principios para lograr el mejor uso posible de recursos.
Dado que dicha reparación es un asunto de interés público y su decisión podría repercutir negativamente en la condición del quejoso, o abonar a su empoderamiento, recuperación de su proyecto de vida y eliminación de su situación de vulnerabilidad. Al proveer sobre dicha medida cautelar, los juzgados de distrito deben armonizar los derechos generales reclamados, el derecho específico a la reparación integral, los requisitos aplicables a la medida cautelar del amparo y los principios que rigen la eficiencia del gasto público. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 4D4. Registro Digital, 203-1241. Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. Es improcedente para permitir la venta de medicamentos cuya producción y comercialización se aprobó como consecuencia de una afirmativa ficta. Hechos: una empresa autorizada para comercializar un medicamento solicitó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, una prórroga de su registro sanitario, así como un permiso para producirlo. Ante la falta de respuesta operó la afirmativa ficta. Promovió amparo indirecto contra el ulterior desechamiento de la solicitud, la cancelación del registro, el retiro del producto y la prohibición de venta. El juzgado de distrito negó la suspensión provisional solicitada al considerar que el acto reclamado era declarativo sin ejecución material. Además de que concederla constituiría a favor de la quejosa un derecho que no tenía. Contra esa resolución interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente la suspensión provisional en amparo indirecto para permitir la venta de productos médicos cuando su producción y comercialización se aprobó como consecuencia de una afirmativa ficta. Justificación: aun cuando la autorización tácita para comercializar y producir medicamentos es suficiente para acreditar la apariencia del buen derecho, el otorgamiento de la medida cautelar causa una afectación al interés social y contraviene disposiciones de orden público si el motivo por el que operó la afirmativa ficta es simplemente una falta de respuesta. Dicho supuesto genera una situación de riesgo a la salud, pues propicia la venta de un producto elaborado por una persona jurídica autorizada solamente por omisión. Bajo esa lógica, priva a la colectividad del beneficio que le concede la ley de que los medicamentos en el mercado hayan superado los controles de calidad y riesgos sanitarios respectivos. Asimismo, causa un daño que de otra manera no resentiría al haberse retirado del mercado tal producto. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.